Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida Aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. La fiscal general del Perú presentó una demanda contra el presidente Pedro Castillo por supuestos delitos relacionados con la corrupción. Sin embargo, la Constitución del país solo permite destituirlo por crímenes contra la democracia o de traición a la patria. El mandatario se defiende y asegura que se trata de un golpe de Estado. ¿Lo es? Hablamos con un constitucionalista en Lima y les explicamos. Y visitamos Venezuela, donde según la Organización Mundial de la Salud, viven más de 4 millones de personas en condición de discapacidad, pero al menos el 40% de ellas son excluidas del mundo laboral, según investigaciones de asociaciones defensoras de sus derechos. Nuestra corresponsal en Caracas habló con algunos de ellos para conocer cómo es vivir con una discapacidad en un país en crisis económica y social. Y octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el más común y la segunda causa de muerte entre las mujeres de las Américas. Vamos a ir a Brasil para conocer la historia de un tatuador que dona su talento para ayudar a mejorar la vida de las sobrevivientes. Y empezamos hablando de Perú y su perpetua crisis política. Esta semana, la fiscal general Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo, acusándolo de supuestamente dirigir una organización criminal, así como de tráfico de influencias. Es la primera vez en la historia del Perú en la que se utiliza este mecanismo. El mandatario defendió su inocencia y aseguró que se trata de una nueva modalidad de golpe de Estado. La decisión recae ahora en el Congreso, que tiene 10 días para decidir. Casi desde el inicio de su mandato, el presidente Pedro Castillo ha estado en una pugna de poder con el Congreso, que ha invocado en 2 ocasiones una moción de vacancia en su contra con el fin de destituirlo, sin lograrlo. Trabaje los proyectos de ley. Para hacerlo, había hecho uso del mecanismo que permite removerlo del poder en caso de incapacidad moral, un término ambiguo que ha sido usado en el pasado como mecanismo de control político, pero que fue adherido a la Constitución originalmente con el fin de poder destituir a un mandatario muerto o enfermo. La investigación es muy sólida. El ex secretario general del Palacio de Gobierno ha cedido a la colaboración eficaz y ha declarado esos actos de corrupción. Funcionarios muy allegados al presidente de la República han declarado en esto. O sea, no es una persecución política, es una investigación muy, muy seria. ¿Cuántos hospitales, carreteras, comisarías, puentes, obras públicas en general se dejan de hacer porque el dinero va destinado a la corrupción? Es algo insostenible. En paralelo, la Fiscalía ha iniciado 6 investigaciones en contra de Castillo, sin que ninguna pueda rendir frutos, debido a que el presidente de Perú tiene inmunidad para ser procesado por el Poder Judicial, a menos que, según la Constitución peruana, cometa alguno de estos 4 delitos. Traición a la patria, cerrar el Congreso sin estar autorizado, no convocar a elecciones, impedir la reunión de organismos electorales. La demanda interpuesta por la fiscal Patricia Benavides por delitos de corrupción, tráfico de influencias y colusión no está dentro de estas causales. Son artículos que hoy en el siglo XXI son anacrónicos y obsoletos, pero están allí. Entonces, ¿qué solución hacer? Bueno, la fiscal de la Nación propone al Parlamento que, interpretando los tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Corrupción, pueda levantarse ese obstáculo. La Fiscalía lo que ha hecho es presentar el informe, la investigación al Congreso de la República y decirle, usen ustedes la denuncia constitucional o usen la que consideren a bien. Pero son ustedes, Congreso de la República, como Poder Legislativo, los responsables de poner una solución a este problema. A 14 meses de su llegada al poder, Castillo ha pasado la mayor parte de su mandato cambiando su gabinete y sobreviviendo a los intentos del Congreso por destituirlo, y no ha tenido margen de maniobra para atender los verdaderos problemas que aquejan a la población, como la inseguridad alimentaria, que según la FAO es la mayor de Sudamérica. El Poder Legislativo, con los 130 congresistas, el Poder Ejecutivo con el presidente y 19 ministros, y el Poder Judicial, no es uno que tenga más poder que otro, hay un pesos y contrapesos. Pero el problema no es las instituciones, el problema es que los gobernantes en el Perú de los últimos años han caído
en serios casos de corrupción. La dinámica hace que el Poder Legislativo tenga un 84% de desaprobación y Castillo un 65%, según el más reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruano. El 60% de los ciudadanos quiere elecciones anticipadas, tanto para renovar el Poder Legislativo como el Ejecutivo. Vamos a revisar brevemente las noticias de Estados Unidos de esta semana. El Comité del Senado que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de seguidores de Donald Trump, cuando los legisladores certificaban los resultados de las elecciones en las que fue electo Joe Biden, aprobó de manera unánime citar al expresidente a declarar al respecto. Además, reveló imágenes inéditas de ese día, en el que se ve a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llorando y pidiendo ayuda. Trump no aclaró si asistirá o no, pero envió una carta al panel asegurando que nuevamente, sin pruebas, hubo fraude electoral en esos comicios de 2020. El jurado del caso contra Nicholas Cruz, el joven que asesinó a 17 personas en una escuela secundaria de Parkland, en Florida, en 2018, recomendó sentenciar a cadena perpetua al atacante en vez de pena de muerte en contra del joven de 24 años. Algunos padres se mostraron decepcionados, pero el hecho de que su madre hubiera consumido alcohol durante el embarazo fue uno de los atenuantes de la decisión. La condena será dictada en noviembre. Cruz utilizó un rifle que compró legalmente. Y hablamos de otro tiroteo, el de Sandy Hook, en Connecticut, en 2012, porque esta semana el locutor Alex Jones fue condenado a pagar $965 millones a las familias de las víctimas por haber dicho que el hecho se trató de una farsa para incentivar, según él, los controles de armas en la Unión Americana. Este es uno de los tiroteos más mortíferos de la historia del país. Dejó 28 víctimas mortales y el autor, Adam Lanza, lo perpetró con un rifle que adquirió legalmente. Vamos a hablar ahora de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro defendió su gestión para garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad en el país. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y la población misma lo contradicen y denuncian que la protección de sus derechos se ha quedado solo en el papel. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, preparó el siguiente informe al respecto. Carlos Fuentes ha vivido la mayor parte de su vida en silla de ruedas tras un accidente que lo dejó cuadripléjico. Se traslada en transporte público, pero las precarias condiciones del servicio y la falta de infraestructura para personas con discapacidad complican aún más su movilización. No hay escaleras eléctricas operativas, tengo que pedir ayuda a algunos buenos samaritanos que pasen para que me ayuden a bajar la escalera. Y si por una mala suerte se llegan a caer, imagínense rodar por todas esas escaleras en esta condición, es terrible. Desde 2007 en Venezuela está vigente la ley para personas con discapacidad, que abarca derechos y garantías en materia de educación, trabajo, accesibilidad y transporte, pero en la práctica no se cumple. Los afectados, como Gisandra, quien perdió la mayor parte de su movilidad en un accidente de tránsito, denuncia que en el país las personas con discapacidad no tienen acceso al mercado laboral formal. Si no trabajo independiente, no tengo posibilidad de que alguien me contrate, pues. Una silla de ruedas, por su alto costo, también resulta inaccesible para la mayoría. Hay quienes, como Gisandra, han logrado adquirirlas gracias a fundaciones privadas que reciben dinero desde el exterior. Hemos entregado 10.000 y pico de sillas. Y sacando la cuenta el otro día, nos daba una silla por día, que suena tonto, pero no es bien complicado. El pasado mes de julio, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto de ley para garantizar la inclusión laboral y la adecuación de los espacios de trabajo para personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que en Venezuela hay cerca de 4,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el último censo oficial hecho en el país fue en el 2011. La falta de estadísticas dificulta la atención de esta población. Octubre es el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama.
Y vamos a Brasil, donde cada año se detectan 66.000 casos nuevos de esta enfermedad. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro nos lleva a conocer a Beto. Él es un tatuador que usa su arte para reconstruir de forma gratuita los pezones de las mujeres que pasaron por una mastectomía y una posterior reconstrucción mamaria. Veamos el informe. En abril de 2020, el mundo de Carla se vino abajo. En plena pandemia, descubrió durante un examen de rutina que tenía un cáncer maligno en el pezón. El diagnóstico fue complicado porque me pilló en un momento de sufrimiento. Porque eu tinha perdido minha mãe mes antes. Un mes antes había perdido a mi madre. Y el diagnóstico. Los médicos se retiraron la areola de su seno. Además, Carla tuvo que pasar por un ciclo de quimioterapia. Al final, esta mujer consiguió vencer la enfermedad. A sus 41 años, solo desea volver a la normalidad. Yo me siento un poco mutilada. No tengo mucho valor de mirarme en el espejo porque sé que está faltando una parte de mí. Hoy es el día en que Carla va a recuperar su autoestima gracias al trabajo solidario de un tatuador. Hola, mi amiga. Hace 11 años, Beto realiza tatuajes gratuitos a mujeres que perdieron sus mamas. A gente vai avaliando como tá ficando. ¿Ya te hicieron un injerto alguna vez? Beto examina los pechos de Carla para poder copiar exactamente su pezón. Es un procedimiento rápido pero muy preciso. En poco más de media hora, Beto tatúa la areola completa. El resultado es espectacular. Yo no veía a Carla, veía otra persona. Ahora estoy viendo a la Carla de verdad. Decenas de mujeres han vuelto a sonreír gracias a la generosidad de este profesional que no cobra por este servicio. Outros tatuadores poderiam no mundo ver. Otros tatuadores en el mundo podrían ver eso, sensibilizarse y ayudar. Otros tatuadores podrían unirse y hacer la misma cosa porque no cuesta nada. Es un trabajo de 40 minutos que va a dar felicidad a una mujer por el resto de su vida. Ao redor também fica feliz, fica bem. Beto sigue cuidando de estas mujeres incluso después del tatuaje. Alguna, como Marcia, vuelve a por otro, un lazo rosa que identifica a las pacientes oncológicas. Los seios provocan equilibrio. El seno provoca equilibrio, no es solo por la lactancia, representa mucho para una mujer. Cuando me hice el tatuaje del pezón lloré pero de alegría, porque está completa de nuevo, entre comillas. Este lazo puede hacer mucha diferencia en caso de emergencia, porque una paciente sin ganglios linfáticos no puede recibir pinchazos en el brazo. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Luis Fernando Montes. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com. Y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24.